Bueno, entonces, para la sesión de día de hoy vamos a hacer un ejercicio para el repaso de lo que es medición de potencia reactiva por el método Wallmetro, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejercicios del taller medio, no recuerdo muy bien el inciso, el número, pero este es del taller medio, lo pueden encontrar ahí. Te dice así, ¿no? Demuestra que la lectura del Wallmetro, bueno, considera el circuito trifásico balanceado de la figura. Entonces, miren, fuente trifásica balanceada, carga trifásica balanceada. Miren. Carga en el cual cada impedancia por fase, 3 menos J4, 3 menos J4, 3 menos J4. Entonces, balanceada. Y configuración en delta, ¿no? Y configuración en delta, ¿sí? Listo. Demuestra que la lectura del wattmetro W representa la potencia reactiva por fase multiplicada por 3, por raíz de 3. Digamos que esa parte no la vamos a hacer porque ya lo demostramos en la clase anterior, ¿no? Ya la clase pasada lo demostramos y vimos que existen muchas configuraciones de conexión de wattmetro. Pero entonces vamos a recordar rápidamente qué se debe cumplir para que yo pueda decir que la Q trifásica en función, la Q trifásica en función de la lectura, ¿quién es? Es raíz de 3 veces la lectura del wattmetro. Entonces recordemos que vamos a partir con este concepto, ¿no? Que yo sé que con la lectura de este wattmetro, si yo la manipulo matemáticamente, es decir, la lectura del wattmetro la multiplico por raíz de 3, puedo obtener la Q trifásica, ¿no? Puedo obtener la Q trifásica, bueno, la Q trifásica dependiendo de ese midiendo, ¿no? En ese caso en particular, estaría midiendo tanto la Q que consume la carga trifásica o la Q que entrega la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe cumplir para que esto sea cierto? Bueno, sistema balanceado, ¿no? Recuerden que todo lo que hicimos en sistemas balanceados, conexión no usual, ¿sí? Miren, esto es conexión no usual. ¿Y eso qué significa? Que bobina de tensión y de corriente deben estar conectados en fases diferentes. Entonces, por ejemplo, miren que la bobina de corriente, que es esta que está acá, está en la fase B y la bobina de tensión del wattmetro está en la fase C. Y a esa vez estamos en conexión no usual, porque la bobina de tensión y corriente están en fases diferentes, ¿sí? Y que de manera general, ¿sí? De manera general, ese wattmetro que estaría leyendo. Para recordar un poco el concepto del wattmetro, bueno, aquí está el más y aquí está el menos, entonces estaría leyendo B sub CA, ¿cierto? B sub CA por la corriente I sub B, ¿sí? La que viene en esa dirección, por el coseno de la diferencia del ángulo de B sub CA menos el ángulo de I sub B. Para más, para menos, aquí estoy leyendo la tensión de línea, ¿cierto? Y una corriente de línea. Una tensión de línea y una corriente de línea, ¿sí? Por un coseno de la diferencia, que de manera general, ¿no? Que de manera general, ¿sí? De manera general nosotros obtuvimos que esta lectura aquí se puede ver de dos maneras. ¿A qué me refiero? Entonces esto puede ser, primera opción, un B de línea por un I de línea, seno de teta, o puede ser menos B de línea, I de línea, seno de teta. Seno de teta. ¿Sí? Eso puede ser tanto por la lectura, ¿no? La lectura como tal puede darme tanto positiva como negativa, ¿sí? ¿Sí? La lectura me puede dar tanto positiva como negativa. Y eso va a depender, esa lectura va a depender del componente de secuencia, si es secuencia positiva o secuencia negativa, ¿sí? Entonces, ese resultado me puede dar tanto esto como esto, ¿no? Esto como esto. Entonces, a partir de, vamos a revisar un poco qué me está botando esa lectura de acá y qué significa, ¿sí? Y qué significa y cómo lo asocio con el resumen que nosotros hablamos en la clase anterior. Entonces, miren lo siguiente. Para lo siguiente, dice que una lectura del wattmetro igual a menos 4800. Entonces, para este ejemplo en particular, ¿sí? Para el ejercicio en particular, el wattmetro está marcando un valor negativo, menos 4800. Y ese problema es problema de secuencia positiva. Es un problema de secuencia positiva. Y recuerden esto, ¿no? Recuerden esto. Fase B, bobina corriente en la fase B y la detención positiva en C, ¿no? Fase B y la detención positiva en C. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? En ese orden de ideas, si nosotros venimos un momentico aquí al resumen, bueno, ese es triple conexión. Ya al final de cuentas, ya este documento quedó corregido como les comenté en la clase anterior, ya hice la corrección de esa parte. Y miremos, tenemos todas esas posiciones. Entonces, fase B y positiva en C, tal cual, ¿sí o no? Fase B y positiva en C. Entonces, mire que en esa condición tengo dos posibilidades. Que la lectura me marque positiva o que la lectura me marque negativa. Me va a marcar positiva la lectura, el valor que me mide el instrumento, si estoy en secuencia positiva, y
negativo si estoy en secuencia negativa. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero poner acá, para nuestro ejemplo en particular, el wattmetro que me va a marcar entonces de manera general, en nuestro caso en particular, un valor positivo, ¿no? O bueno, nuestro wattmetro tiene que ser, o bueno, mejor dicho, el wattmetro tiene que ser esto B de línea, por I de línea, seno de teta, ¿no? B de línea, por I de línea, seno de teta, eso es lo que me va a marcar. Eso es lo que me va a marcar. Y claro, uno puede entrar en confusión, uno entra y ve bueno, me reitero acá, ustedes entran aquí en este documento y les dicen, bueno, aquí lo que estoy asociando es la Q trifásica, ¿no? Pero la Q trifásica está directamente proporcional con esto acá, eso es un número. Ustedes dirán, bueno, en esa condición la expresión matemática me da positiva, ¿no? La expresión matemática me da positiva, aquí la expresión matemática me da negativa, ¿sí? Y ustedes dirán como que, bueno, aquí hay algo extraño, ¿sí? Aquí hay algo extraño. ¿En qué sentido? La lectura me da negativa, la lectura me da negativa y la expresión me da positiva. Ojo, es la expresión matemática. La expresión matemática tiene dos posibilidades, o que me dé positiva o me dé negativa, la expresión matemática. A partir de esa expresión, ¿sí? A partir de esa expresión, esa es la expresión matemática que me da. No quiere decir que esa expresión siempre vaya a ser positiva. Esa expresión puede ser tanto positiva como negativa, y eso de qué va a depender. Pues depende de lo siguiente. En nuestro caso en particular, teta es el ángulo de la impedancia, ¿no? Teta es menor que cero. ¿Por qué? Porque mi impedancia de la carga es 3 menos J4 y el ángulo, ¿por qué ese ángulo va a ser negativo? Es porque por esa parte de acá. Eso es lo que provoca que teta sea menor que cero. Porque la impedancia tiene parte negativa, ¿sí? Y el seno un ángulo negativo, y el seno un ángulo negativo, ¿cuánto es? Entonces, el W va a marcar, pues, el seno de menos teta es igual al seno de teta. O, perdón, el seno de menos teta es igual al menos seno de teta. B de línea por I de línea, seno de teta. Entonces, por esta razón, por esta razón, para esa configuración, cuando es secuencia positiva, si la lectura me da positiva, si esa lectura me ha dado positiva, o sea, lo que marca el wattmetro, lo que marca, una cosa es lo que marca, otra cosa es la expresión matemática. Si lo que marca el wattmetro es negativo, quiere decir que tengo carga capacitiva, ¿no? Tengo carga capacitiva. Tengo carga capacitiva. Si en esta configuración me hubiera marcado positivo, quiere decir que tengo carga inductiva. Mire que la expresión matemática me da positiva. Me da positiva. Sí, me da positiva. Me da positiva. Pero esto es la matemática, pero la lectura, o sea, la realidad, cuando usted vaya a medir, pues, ¿por qué me está dando negativo? Porque es que me estamos desarrollando eso un poquitico más. Ah, bueno, aquí está la razón. Miren que aquí al final en el resumen les indico esto de manera general. Usted tiene dos posibilidades. Que la lectura le marque así positiva o le marque negativa. ¿Sí? La lectura le marca perdón, la expresión matemática es positiva o la expresión le dé negativa. La expresión matemática que usted desarrolla en el desarrollo del problema, ¿no? La parte de la redundancia, ¿no? Lo que usted obtiene cuando usted desarrolla el problema. Que esta expresión matemática me puede dar positivo o me puede dar negativo. ¿Cuándo me va a dar positivo? Por ejemplo, para este caso en particular, ¿cuándo me va a dar positivo la expresión? Recuerden que WX es esto. Si el seno es positivo, pues esta expresión va a ser positiva, entonces tengo carga inductiva. Si esta expresión me da negativa, se vuelve negativa, es porque tengo carga capacitiva. ¿Qué pasa en este caso? Si es negativo, esa expresión es negativa, pero si el ángulo es negativo, entonces menos con menos me da más, entonces tengo carga inductiva. Si en esta expresión la lectura me da positiva, quiere decir que tengo carga capacitiva. Quiere decir que tengo carga capacitiva. Entonces, en conclusión, pues estamos corroborando que eso que está acá entregando el ejercicio tiene sentido. Si me hubieran dado que la lectura es 4800 y aquí tengo condensadores, este problema no tendría ningún sentido, ¿no? Este problema no tiene ningún sentido porque no está cumpliendo con el que está acá. Bueno, eso hasta ahora es la lectura del cuadro. ¿Alguna pregunta? Entonces, listo. Eso de acá es el repaso de la primera parte, la parte A, el repaso de todo lo que se habló en la clase anterior. Ahora continuemos con el ejercicio. Entonces me dicen que tengo esa lectura del wattmetro, lo cual ya yo sé que lo voy a reinterpretar, o sea, el Q es un valor positivo, el Q. Recuerden que lo que es negativo es la parte imaginaria, o el valor, la letra Q es positiva, siempre, siempre, así sea capacitivo e inductivo. Lo que pasa es que pues, lo que lo hace positivo o negativo es la parte imaginaria, lo que siempre hemos hablado, ¿no?
Entonces, si yo quiero calcular una Q trifásica, pues tengo que multiplicar raíz de 3 por 4800 y lo que es, ¿no? Estos son volamperes, ¿no? Volamperes reactivos, ¿sí? Que sería la Q trifásica, tanto de la carga como el de la fuente. Como el de la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo que entrega, ¿no? Que si usted expresara ahora sí esto como una potencia compleja, por ejemplo, la S de la carga, la S de la carga trifásica, pues va a ser una P, y ahora sí sería menos J, Q sub C. Ahora sí, aquí donde viene el menos, ¿no? Aquí es donde viene el menos, ¿no? Este vale, ese Q es valor, es un número. ¿Dónde es el negativo? En la parte imaginaria, ¿sí? Para que recordemos esto. Bueno, ahora listo, ya tengo el valor de la potencia reactiva. Ahora me dice, determina la potencia total aparente de la carga. Entonces la potencia total aparente de la carga. Entonces vamos a mirar un tico el triángulo de potencias para ayudarnos a ver si con el triángulo de potencias vemos algún mensaje claro, algún mensaje subliminal para calcular el resto. Entonces el triángulo de potencias, pues que es el mismo para los dos casos, es decir, para la fuente y la carga. Entonces yo tengo P trifásico, S trifásico, lo voy a poner en azul lo que no conozco, teta, y voy a poner en este color lo que ya yo conocía, el Q trifásico, perdón, en otro color, lo que ya yo conocía, el Q trifásico, que eso es lo que inicialmente yo tengo. Entonces recuerden que para yo poder expresar una potencia compleja, según el triángulo de potencias, necesitamos tres datos. Perdón, mínimo dos, y solo tengo uno. Me faltaría conocer uno de estos. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿será que yo estoy ignorando aquí un dato en el ejercicio que me ayude, que me ayude aquí a completar un dato adicional? ¿Será que estoy ignorando algo aquí que no estoy teniendo en cuenta? Resulta y pasa lo siguiente. Usted tiene la impedancia por fase, ¿sí o no? La impedancia de delta por fase, que es igual a 3 menos J4, ¿cierto? Vamos por fase. Y se lo va a pasar esta factorial, que es lo mismo que decir 5 a menos 51,14. Por favor, corroboren si esto está bien, porque no estoy muy seguro. 53,13, perdón. Corroboren si esto está bien. Mientras me lo van corroborando, esto de acá es el ángulo de la impedancia. Pero el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de ¿quién? De la potencia compleja. El ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia compleja. Entonces quiere decir que este teta es ese teta que tenemos acá, ¿sí? Es ese mismo teta que tenemos acá. Entonces este dato se acaba de obtener automáticamente, ¿sí? Este dato se acaba de obtener automáticamente porque lo tenemos acá. Entonces, en ese orden de ideas yo puedo decir lo siguiente. Entonces, miren, lo que me están preguntando, ¿no? Potencia aparente, ¿no? Potencia aparente. Ustedes recuerden que esto, ¿qué es? Si yo puedo expresar esto así o lo puedo expresar así. Es un ángulo teta. Es un ángulo menos teta, ¿sí? En ese caso. Esto es la aparente, ¿no? Recuerden que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. Eso es potencia compleja y esta es la aparente, la magnitud. Entonces me están espiando la magnitud. Entonces yo cojo acá y yo digo entonces que el seno de teta, si yo digo que el seno de teta es igual al Q trifásico sobre el S trifásico. Entonces despejando, yo tengo que el S trifásico, la potencia aparente de la fuente, que es la misma de la carga, que es la misma de la carga y esa es la que me están preguntando en la fuente, pues es igual, pues despejo. Arriba tengo que tener el Q, que es raíz de 3 por 4800 por el seno de 53,14. Y aquí pues lo pongo positivo, ¿no? Aquí lo pongo positivo. Entonces, el S trifásico de la fuente pues va a ser igual. Bueno, vamos a pasar en valores elegantes 10,39 kilovolamperes, ¿ok? Tengan cuidado con lo siguiente. Aquí no puse el menos. Sí, el ángulo es negativo. ¿Pero por qué no puse el menos? Pues el S me hubiera dado negativo. Una magnitud negativa no tiene sentido. Lo que pasa es que yo estoy sacando eso a partir de ese triángulo. Si yo fuera más estricto, recuerden que yo aquí estoy dibujando el triángulo. Pero yo no estoy representando el triángulo donde está realmente. ¿Cómo así? Ese triángulo es del plano complejo, ¿sí? Pero yo como no estoy dibujando el plano complejo como tal, si yo fuera más estricto, ese triángulo tiraría para abajo.
pero yo no estoy hablando del plano complejo. Entonces, yo simplemente estoy cogiendo una distancia, un número, una magnitud positiva. Valor que es positivo, una distancia. Entonces, pues por eso cuando voy a calcular la magnitud, un número, una distancia que un valor positivo, pues aquí ignoro el negativo, ¿sí? Aquí ignoro el negativo. Claro, si quiero ser más estricto en el plano complejo, este triángulo iría parado, pero eso no sigue cambiando, que aquí el ángulo sigue siendo positivo porque usted está calculando es una distancia, ¿sí? Está calculando una distancia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya con esto, tenemos la primera parte, ¿no? La potencia aparente de la fuente, ¿no? Tenemos la potencia aparente de la fuente. Ahora me dicen la tensión de línea de la fuente, ¿no? La tensión de línea de la fuente. Entonces, miren esto. La tensión de línea de la fuente, esa que está acá, voy a pintar lo siguiente, ¿no? Este no por acá, no por acá, no por acá, no por acá, por acá. Y por ejemplo, eso aquí amarillo, viene por acá. Ah, bueno, verde, casi. Entonces miren que si yo hago un zoom acá, pues la tensión de línea de la fuente, bueno, aquí arriba está el verde, y aquí está el más verde, y aquí tengo esto, 3 menos J4, ohmios. Pues aquí estoy viendo también esa misma tensión de línea, ¿no? También la estoy viendo acá, porque la tensión de línea es la misma tensión de fase en la carga, ¿no? En el concepto del delta. Entonces, yo ya tengo la tensión de línea en la fuente. Perdón, tengo la tensión de línea, necesito calcular la tensión de línea en la fuente, que es la misma tensión de línea en la carga. Y que pues yo la puedo sacar aquí por fase, ¿no? Yo la puedo aquí sacar por fase, ¿sí? Y ojo, que lo que me pueden preguntar acá, eso de acá, ese dato aquí es una magnitud. No me pueden preguntar de manera fácil porque es que no me dieron datos de ángulos. Entonces, yo puedo suponer ángulos si yo quiero, pero entonces el problema del ángulo es infinito, la solución es infinita en ángulos, pero magnitud solamente es única. Entonces, aquí solo puedo dar la magnitud. Entonces, miren que como yo tengo la Q trifásica, como yo tengo la Q trifásica, la carga, yo puedo, a partir de esta Q, obtener la siguiente información. Entonces, recuerden la expresión que dice que la potencia compleja en función de la impedancia va a ser igual a B cuadrado sobre la magnitud sobre Z conjugado. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros yo tengo que la tensión de línea al cuadrado, ¿sí? La tensión de línea al cuadrado de la fuente va a ser igual a la magnitud de S, pues voy a calcular la magnitud. Entonces, la magnitud en este caso, sí, la magnitud de S, ¿sí? La magnitud de S, que ya la calculamos, que es el 10.39 por 10 a la 3, eso está en kilos, ¿sí? Por la magnitud de la impedancia, ¿no? Por la magnitud de la impedancia. La magnitud de la impedancia, ¿cuánto es? 5. Entonces, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada de esto, obtengo la tensión de línea en la fuente. Pero ojo, aquí hay una cosa. Esta potencia que yo debo poner acá, no es esta. Esa potencia que yo debo poner acá, no es esta. ¿Cuál debo poner ahí? ¿Cuál debo poner ahí? Esa acá. La monofásica, ¿no? Esa es la potencia monofásica. ¿Por qué? Porque es que yo tengo aquí la trifásica, ¿no? Aquí yo tengo la trifásica, yo tengo aquí ese dato es trifásico, perdón, ese dato es trifásico, y yo tengo que darles con la monofásica, ¿no? Porque estoy viendo esto es por fase, ¿no? Esto es por fase. Entonces, aquí yo tengo es la potencia monofásica y pues la impedancia, ¿no? La impedancia. Entonces, ahora sí, ¿cuánto da la tensión de línea a la fuente? A ese valor le sacan la raíz cuadrada, ¿y cuánto da? 131.60. 131.6 volts. Y con eso terminamos el problema. Y con eso terminamos el problema. Entonces, ahora vamos a hablar de sistemas desbalanceados, ¿no? Sistemas desbalanceados, ¿no? Entonces recuerden que en este caso, para nuestro problema en particular, nosotros vamos a hablar de sistemas desbalanceados, pero desde el punto de vista de la carga, ¿sí? Del punto de vista de la carga. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que para nuestra práctica la fuente
Trifásica sí va a ser balanceada, ¿sí? Sí va a ser balanceada. La fuente va a ser balanceada, ¿no? Porque desde el punto de vista de aspectos del problema nosotros que hemos venido estudiando, que son problemas de transportes de potencia, pues el generador está construido de tal manera que pues entrega las distribuciones de tensiones y corriente bueno, las tensiones de manera balanceada. Las líneas van a ser balanceadas porque pues digamos que para que usted tenga las líneas se construyen de tal manera de que los tres conductores que van viajando por la toda red de transmisión en cada ciudad, pues al mismo conductor, la misma número de hilos por fase. No es que en una fase tenga un conductor más grueso que el otro, no. Todo eso de aspectos constructivos es balanceado. El único desbalance donde usted lo puede ver, bueno, fuentes balanceadas, la línea balanceada. Entonces el desbalance, pues usted la va a ver en la carga. Nuestro problema para nosotros, la carga va a ser no balanceada. ¿Qué tiene más sentido esto? ¿Sí? Tiene más sentido esto en nuestros problemas de transporte de potencia, pues debido a que puede que, pues, si usted se imagina un usuario residencial, imagínese, entonces, por ejemplo, imagínese ese problema acá, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, esa configuración de circuito y empezamos a estudiarlos todos. Entonces, imagínese que eso acá, pues eso aquí es el transformador de su barrio, ¿no? Eso acá es el transformador de su barrio, ¿sí? Esos son los conductores del transformador y esos tres, digamos que son tres usuarios, son tres apartamentos en un edificio. Entonces, para que esto sea balanceado, es que en una hora del día, por ejemplo, casualmente los tres usuarios prendan la mismo aparato al mismo tiempo. O sea, como que a las 7 de la noche los tres vecinos prenden el televisor y el licor al mismo tiempo es muy difícil. Sí, eso, que alguna vez se tenga un momento balanceado, desde el punto de vista, pues, bueno, condiciones dinámicas en el hora a hora, pues de pronto puede que por cuadras de la vida, pues se le pegó, pero digamos que eso ya hace parte del comportamiento del usuario. Y usted no le debe obligar al usuario a decir, no, consuma balanceado, ¿no? O sea, esos ya son hábitos del usuario. Si un usuario es uno que ni siquiera la paga todo el día en la casa y el otro, pues, está en la casa ahí trabajando, haciendo sus cosas. Entonces, digamos que ver el desbalance acá, sí, ver el desbalance acá es más sencillo de ver. Pues los conductores de la cometida que llega hasta a su casa, pues una infraestructura de tal manera que usted esto balancea y la fuente. Claro, usted puede tener problemas de fuente desbalanceada. ¿Quién dice que no? Por ejemplo, del punto de vista del transformador, usted puede ver componentes armónicas y todo demás por cargas no lineales, cargas electrónicas no lineales, o fuentes electrónicas programables, que usted pueda controlar eso. Pero entonces, para el curso de circuito eléctrico 2, nosotros no vamos a trabajar con tanto desbalance. Van a haber técnicas que me permiten un sistema muy desbalanceado, tanto en fuentes como en cargas. Van a existir técnicas que me permiten estudiar esto de una manera que usted vuelva un sistema totalmente desbalanceado como un grupo de sistemas balanceados, que eso se llaman componentes de secuencia, ¿sí? Pero esto se sale del curso de circuitos 2, y eso lo van a ver los señores electricistas en mediciones, creo que en las mediciones 2, y no estoy seguro de los electrónicos si alguna vez lo vayan a tocar ahí, ¿sí? Digamos que es más común ver eso en los electricistas, ¿no? En los electricistas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una forma de filosofía de analizar estos tipos de sistemas de balanceo, ¿no? De analizar estos tipos de sistemas de balanceo a partir de las configuraciones. Entonces, por ejemplo, este de acá, este sería el sistema YY. El sistema YY. ¿Sí? El sistema YY. Inicialmente, ustedes miran que pues yo tengo línea balanceada, fuente balanceada, ¿sí? La fuente es balanceada y pues impedancias desbalanceadas. Entonces, miren que yo puedo tener una ZA equivalente por ahora. ¿Qué la llamar quién? Pues estos dos señores están en serie. ZA más Z línea. Una ZB equivalente, que es simplemente ZB, más Z línea. Y una ZC equivalente, que va a ser igual, pues al ZC más el Z línea. Y esto, ya se darán cuenta de por qué la necesidad de esto. Yo los puedo volver unas admitancias. Ya, voy a llamarlo solamente ya, que es 1 sobre ZA equivalente. YB, que es 1 sobre ZB equivalente. Y YC, que es igual a 1 sobre ZC equivalente. Entonces, si usted de pronto esto, digamos, no entra a tanta profundidad, usted quiere resolver ese problema de manera más sencilla, usted puede trabajar con enfoques clásicos. Usted puede aplicar técnicas de análisis como nodos y mallas, ¿sí? Nodos y mallas. Usted al aplicar mallas, por ejemplo, usted tiene un sistema de ecuaciones con dos incógnitas.
Eso no sería ningún lío, digamos, porque pues usted puede llegar con su computadora, abrir el MATLAB o algún entorno online que me permite solucionar sistemas de ecuaciones de 2x2, de 3x3, lo que usted quiera, complejos, ¿sí? Complejos. La cuestión es qué pasaría si usted, por ejemplo, no tiene a la mano la calculadora, o bueno, no tiene la calculadora programable, o simplemente usted tiene una calculadora que solo permite solucionar sistemas lineales, pues reales, no complejos. Entonces, la idea de esto que vamos a hablar a continuación es cómo solucionar estos problemas a partir de lo que ya hemos visto. Entonces, para empezar, recuerden esto. Mire ese nodo acá. Y este nodo acá, realmente tendríamos dos nodos principales, ¿sí? Pero esos nodos principales tienen algo en característico. Fuente, impedancia. Fuente, impedancia. Fuente, impedancia. Con esas características de que tengo dos nodos en los cuales tengo varias ramas y cada rama tiene esa característica fuente de impedancia, ¿qué puedo aplicar acá? ¿Qué puedo aplicar acá? Ahí yo puedo aplicar el teorema de Millman. El teorema de Millman me dice lo siguiente, que yo puedo calcular la tensión entre estos dos nodos de la siguiente manera. Entonces, listo. Primero, pues vamos a poner la tensión Bn'. Al poner ese primer subíndice, quiere decir que sería el positivo. Entonces, quiere decir que el positivo es acá y el negativo lo tenemos acá. ¿Cierto? Y el teorema de Millman me dice lo siguiente. Bn' va a ser igual a la tensión por la admitancia. Entonces, es decir, B sub a n, la parte de arriba, por Y sub a, más B sub Bn, por Y sub B, más B sub Cn, por Y sub C, y abajo voy a tener YA más YB más YC. Y tiene sentido, ¿no? Tengo tensión, admitancia, admitancia, para que al final las admitancias se me cancelen y me queden volts, y me queden volts. ¿Yo qué gano con calcular la tensión del neutro? Entonces, por ejemplo, imagínense que uno de mis problemas principales es calcular las corrientes de línea. Por ejemplo, I sub A, I sub B, e I sub C. Pues simple y llanamente mira lo siguiente. Si usted, por ejemplo, hace aquí una LBK acá, si usted hace una LBK acá, ese LBK le dice lo siguiente a usted. Pues menos B sub n más estas dos impedancias de una vez. I sub A por Z línea más ZA, ¿cierto? Más B sub n' es igual a 0. Entonces, usted dice que la corriente I sub A es igual a B sub n menos Bn'. Fasor, ojo, ojo, el gorrito, no lo mismo con gorrito que sin gorrito para el tema fasorial, sobre Z línea más Z, ¿sí? Z línea más Z. Si usted es bien juiciosito y luego se pone a estudiar esto con calmita, y usted, por ejemplo, hace un leve acá, y usted hace una leve acá, ese leve en resumen, no lo voy a desarrollar todo, le va a botar la siguiente ecuación. Le va a botar de una vez la siguiente ecuación. Entonces, bueno, primero está en color azul. Entonces se va a obtener la corriente I sub B y le va a dar B sub Bn, ¿cierto? Menos B sub n', y ZB. Y ZB. Y si usted viene y desarrolla este LBK aquí en verde, si usted viene y desarrolla ese LBK en verde, pues va a obtener esa expresión parecida, entonces también para la corriente sub C. ¿Sí? Para la corriente sub C. Primero pues eso en verde. Epa, no está borrando el color. Listo, eso en color verde. Aquí va a tener B sub C y ZC. Y sub C, B sub Cn y ZC. Entonces mire que inicialmente para usted calcular un problema de sistemas de ecuaciones complejos, usted al final pues tiene un grupo de pasos, o sea, un grupo de ecuaciones, el cual son ecuaciones más sencillas de desarrollar. Primero se parte con estas, luego pasa aquí con la tensión del neutro, luego y esas ecuaciones. Entonces eso es un grupo de ecuaciones un poco más sencillas de desarrollar, o sea, sé lo que gana aquí. Gana como un procedimiento un poquito más largo quizás, pero entonces son ecuaciones más sencillas de operar, son ecuaciones súper sencillas, no tiene que haber un sistema de ecuaciones, simplemente son operaciones rápidas. Y todo lo aplica a partir de las leyes básicas, simplemente con leyes básicas. Con leyes básicas apliqué todo eso.
Y con eso se podría calcular las corrientes sub A y sub B y sub C, simplemente aplicando eso que está acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la necesidad de todo eso? Nos recuerden inicialmente, antes de empezar este problema, que yo aquí no puedo aplicar este concepto. El equivalente monofásico, yo no lo puedo aplicar acá, ¿no? Yo no puedo aplicar no, que yo hago el equivalente monofásico, la fase A, y luego el desfase integra entre ellos. No, yo no puedo hacer esto acá porque ya el sistema es desbalanceado. Recuerden que el equivalente monofásico solo funciona para balanceados, ¿no? Para balanceados, ¿sí? Y que bueno, aquí ya tendré mis tres corrientes, ¿no? Y aquí ya tendré mis tres corrientes con este procedimiento. Aquí yo puedo seguir calculando más cosas. Por ejemplo, la S trifásica de la fuente. La S de la fuente trifásica, pues simplemente lo tengo que desarrollar de manera general. Es decir, B sub n por I sub A conjugado más B sub Bn por I sub B conjugado más B sub Cn por I sub C conjugado, ¿sí? Usted no puede cometer el error de decir, no, es que la S entonces de la fuente, la S trifásica de la fuente es tres veces la S monofásica. Aquí ese concepto no lo puede aplicar. Eso sería aquí un error, ¿sí? Aquí usted no puede aplicar ese concepto acá, porque eso es solamente válido para balanceado, para que el sistema sea balanceado. No porque la fuente sea balanceada, entonces puedo aplicar una ecuación balanceada. No. Todo eso funciona si todo el sistema es balanceado. Entonces, tengo que siempre aplicar la ecuación general. Y que en ese orden de ideas, ¿sí? Pues yo puedo expresar esto de esa forma, ¿no? La S trifásica de la fuente al final es una P trifásica, más o menos JQ trifásica, dependiendo si es positivo o negativo. Y que entonces el otro concepto que yo puedo calcular es el factor de potencia de la fuente, como pues la magnitud, ¿no? El P trifásico sobre el S de la fuente trifásica. Aquí yo puedo calcular el factor de potencia. Usted no puede decir que el factor de potencia aquí es igual al coseno del ángulo, al coseno de teta. Aquí usted no puede aplicar esto. Aquí se no puede aplicar eso porque si usted agarra esta fase, pues este teta y este teta y este teta son totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo aquí tendría tres factores de potencia diferentes en cada carga individualmente. Entonces yo quiero ver el global pues en función de la potencia compleja global, ¿no? En función de esa total, ¿no? En función de esa total, porque es que mire que aquí no tiene ningún sentido decir que no, es que es el coseno del ángulo, pero tengo tres opciones de ángulo, entonces ¿cuál? No, no. No, nada, nada, simplemente se hace ese producto acá, o sea que eso le da una potencia, un P más JQ, un real imaginario, y pues ya la parte de real y la magnitud, pues con eso se obtiene la potencia aparente. Y con eso se puede obtener la potencia aparente. Bueno, esa acá, pues ya lo conocemos el GN, pero también lo dibujan así. También lo dibujan así, que quiere decir sólidamente puesto a tierra. ¿Por qué sólidamente puesto a tierra? Porque el conductor del neutro es ideal, ¿no? Porque el conductor del neutro es ideal, ¿sí? O el neutro es ideal, básicamente hablando. Aquí no pinto impedancias de línea porque hacemos que la impedancia de línea se suma en serie con este y al final yo tengo un Z, un Z y un ZC. Lo que me interesa es que tengo esas tres impedancias totalmente diferentes. Entonces, ¿qué sucede en el caso del GN con neutro ideal? Entonces, digamos que aquí no hay tanto misterio porque miren lo siguiente. Voy a pintar, por ejemplo, ese nodo acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Ese sigue largo, sigue largo, sigue largo, sigue largo, sigue largo. Sigue largo, viene por acá, viene por acá y viene por acá. Y si voy a pintar una sola fase para que lo vean un momentico. Entonces, ese amarillo acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y yo sé que por aquí arriba, por ejemplo, viene esa corriente. La corriente ISOA. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Esta tensión de aquí, ¿cuánto vale? La tensión de esta impedancia que es igual. Esa impedancia, ¿qué tensión tiene? ¿Qué valor? La tensión de fase. La tensión de fase de la fuente, miren, B sub N, que está en amarillo y en azul, es la misma que está conectada a esa impedancia. Entonces, miren que yo tengo aquí B sub N. Si ustedes, por ejemplo, miran otra fase, por ejemplo, esa acá, miren por aquí el verde,
Entonces miren que ustedes se van a dar cuenta que, miren, negativo del B sub Bn aquí y el positivo del B sub Bn en el verde. Digamos que ese señor de acá, entonces yo tengo aquí B sub Bn. Y si siguen dándose, siguen haciendo, siendo más detallados, aquí ya yo también tendría el B sub Cn. ¿Sí? Ya tendría B sub Cn. Entonces miren que yo por acá tengo la corriente sub B y por acá tendría la corriente sub C. Con la diferencia, pues que aquí va a aparecer una corriente en el neutro. Voy a pintar así en este momento. Entonces miren que para calcular I sub A, I sub B, I sub C, simplemente tengo que aplicar una ley de Ohm. Porque yo puedo decir que I sub A, pues simplemente va a ser igual al B sub An, si dividido entre el ZA. Yo puedo decir que el I sub B con la ley de Ohm va a ser igual a ¿quién? Pues al B sub Bn sobre el ZB. Y finalmente yo puedo decir que I sub C, que simplemente va a ser igual al B sub Cn, pues dividido entre Z sub C. Simplemente aplicando ley de Ohm. Ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm, leyes básicas, ¿sí? Ley de Ohm. Y la corriente del neutro con un LICA, si hago una ley de corriente en el N', por ejemplo, pues yo sé que la corriente del neutro, pues menos la suma I sub A, más I sub B, más I sub C. ¿Qué cuánto me da esto? No lo sé. Hay una cosa que yo sí puedo asegurar y es lo siguiente, ¿no? Que esa corriente en el neutro me va a dar cero siempre y cuando sea balanceado el sistema, ¿no? En no balanceo yo no puedo asegurar esto, ¿no? Yo en no balanceo yo no puedo asegurar esto. Puede que quizás existan unas impedancias tales, los valores de Z, de Z, sean, Z, sean ciertos valores de tal manera que provoque que las corrientes I sub B y sub C sean balanceadas y me provoque esta suma cero. Pero digamos que ya sería un caso muy específico. Digamos que encontrar un Z y un Z y un ZC que me provoque corrientes balanceadas, que me provoquen corrientes balanceadas, ¿cierto? Que me provoquen esas corrientes balanceadas y la suma me dé cero a pesar de que esto sea desbalanceado, pues es un caso muy específico. En el balanceo siempre se cumple, pero en condiciones desbalanceadas, para que eso se dé, digamos que es un caso demasiado específico. Ya es un problema más matemático y no, pues, digamos que eso no tiene algo tan práctico que las corrientes desbalanceadas, digamos, en el tema de los usuarios, ¿no? Porque, pues, con el día eso depende del comportamiento de los usuarios, el consumo de la energía de cada uno de ellos. Entonces, digamos que puede ser un caso muy específico. Por ejemplo, lo más específico posible es que los tres usuarios consuman la misma potencia. ¿Sí? Vamos a la fija. Vamos a la fija, que los tres dieron del consumo de misma potencia y yo balanceado, o que el desbalance sea tal que me dé esto cero. Entonces, digamos que eso sí lo puedo asegurar siempre en balanceado, pero este en desbalanceado no lo puedo asegurar. Tiene que ser un caso muy específico. Sé que la corriente en el neutro va a existir, en este caso va a existir. Va a existir. Y que, pues bueno, yo puedo limitar luego al final el problema. Si yo quiero calcular la potencia, simplemente tengo que hacer esa expresión, ¿no? Si quiero calcular la potencia al final en ese sistema, pues lo único que tengo que trabajar es con esa expresión. ¿Sí? Tengo que trabajar con esa expresión. La suma de las potencias por fase. Entonces, aquí tampoco puedo aplicar que raíz de 3 es B de línea por I de línea. Tampoco, aquí yo no puedo aplicar eso, ¿no? Aquí yo no puedo decir que la potencia trifásica es B de línea por I de línea. Por ejemplo, la aparente. Aquí yo no puedo aplicar eso, porque es que el B de línea son... El B de línea, pues digamos que en las tres fases, las tres tensiones de línea van a dar iguales, ¿no? Las tres tensiones de línea van a dar iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la fuente es balanceada, pero las corrientes de línea, las tres corrientes de línea van a tener tres magnitudes diferentes, ¿no? Entonces yo eso no lo puedo aplicar. Sí, yo no lo puedo aplicar de ninguna manera. Siempre aplicar eso, la suma de las potencias de cada fase. ¿Preguntas? Ese también es YN-YN. Ese también es YN-YN. O que en otros textos lo llaman así, lo dibujan así. Indicando que eso ya la impedancia del neutro tiene un valor. La impedancia del neutro existe, ¿sí? Vuelvo y digo, no pinto las de línea, también pueden existir, pero pues son ya sé que al final las voy a sumar con esas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí yo puedo decir que la tensión esta tensión aquí es cero, la tensión aquí es cero porque es la tensión de un corto. Aquí ya no puedo decir eso porque pues aquí existe tensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí la tensión que voy a llamar la Bn', donde el positivo lo pongo acá y pues el negativo lo pongo acá, ¿sí? El positivo lo pongo aquí y aquí pues puede haber una corriente, ¿no?
en esa dirección, ¿no? Pues sabiendo que esa impedancia va a consumir la corriente del neutro. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo aplicar, no? En ese caso, ¿qué puedo aplicar? Te vuelvo y juega, mira, tengo uno, dos nodos, en los cuales, pues tengo lo de ahorita, mira, fuente, impedancia, fuente, impedancia, fuente, impedancia, e impedancia. Entonces, aquí yo también puedo aplicar el teorema de Millman sin ningún problema, ¿no? Aquí yo también puedo aplicar el teorema de Millman. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues la diferencia radica en lo siguiente. La ecuación base se mantiene, pero con una siguiente pequeña diferencia. Y es que, pues mire, el teorema de Millman me dice B por la mitancia, ¿sí? Entonces, miren, BA por YA, BB por YB, BC por YC, y aquí sería una B por Y, pero aquí como no hay tensión, aquí como se tiene una tensión cero, entonces aquí sería 0 por YN, entonces, y abajo la suma de todas las mitancias, entonces aquí me faltaría solamente sumar la Y del neutro, ¿sí? La Y del neutro. Y ya pues aquí obtengo la expresión del teorema de Millman para ese caso en particular. Para ese caso en particular, ya teniendo la tensión del neutro, pues vuelve y juega, ¿no? Yo puedo aplicar los LDK de acá arriba, ¿sí? Yo puedo volver a aplicar los LDK de aquí arriba y obtener las mismas ecuaciones de corriente, ¿sí? Yo puedo volver a aplicar los LDK y puedo obtener las mismas expresiones de corriente, que me las puedo traer una vez por acá. Puedo tener I sub A, A sub B y sub C, de una vez. Puedo tener las mismas expresiones, ¿sí? Las mismas expresiones otra vez de la corriente, las puedo volver a obtener acá. Las puedo volver a obtener acá sin ningún problema, ¿sí? Las puedo volver a obtener acá sin ningún problema. Esto quiere decir que las expresiones de corriente, como ya yo tengo el nuevo valor de la tensión de acá, entonces si yo por ejemplo hago este LDK de arriba, o el LDK aquí del medio, o el LDK final, pues al final puedo obtener la misma expresión de corriente. La misma expresión de corriente. Aquí digamos que la corriente del neutro, ¿sí? La corriente del neutro tengo dos posibilidades. Aquí digamos que la corriente del neutro la puse en esta dirección, por eso me da menos. Entonces aquí la diferencia es que ahora va a ser la suma. Pues I sub A, más I sub B, más I sub C, pero positiva. Esa es toda la diferencia. Pero que eso mismo es, yo lo puedo calcular simplemente como Bn' N, perdón. Y también lo puedo calcular como Bn' N dividido entre Zn. También es válido. Esas dos funciones son válidas. Y aquí ya tengo, aquí puedo aplicar el ICA o simplemente aplicar la ley de Ohm. Y la expresión de potencia igual y juega. La expresión de potencia igual y juega lo mismo que saca. ¿Sí? Lo mismo que saca. Entonces vamos a hablar del sistema Y delta, ¿no? Entonces vamos a hablar del sistema Y delta. Entonces, recordemos siempre que todo eso que se está hablando aquí anteriormente, este grupo de ecuaciones, es de una manera tal que usted puede resolver esos problemas desbalanceados sin necesidad de aplicar técnicas de análisis. Usted también puede ir a la fija aplicando técnicas de análisis. Por ejemplo, acá si usted aplica técnica de análisis sería 3 mallas y resuelve, y resuelve. Pero entonces digamos que en el caso de no tener herramientas matemáticas a mano, como mala o lo que sea, pues entonces esas otras metodologías funcionan también, ¿sí? Esas que están acá, pues da un poquito más de pasos, pero nos ayuda a resolver de una manera más sencilla pues esos problemas de desbalanceados. Entonces, miren, carga en delta desbalanceada, ¿no? ZB, ZBC, ZCA. Si hubieran sido balanceadas, yo hubiera puesto aquí Z, 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 ¿sí? Recuerden que la fuente es balanceada, ¿no? Recuerden que la fuente es balanceada. Entonces, imagínense que lo mismo, quiero calcular esas corrientes de línea, ¿cierto? Quiero tener esas corrientes de línea, I sub A, I sub B, E y sub C, y porque a partir de las corrientes de línea, pues nosotros vamos a calcular la potencia completa de trifásica de la fuente. Entonces, miren que yo aquí, como la fuente, ¿no? Como la fuente es balanceada, fuente trifásica balanceada, eso tiene una ventaja. Y es que yo con esto puedo aplicar, que la tensión de línea raíz de 3 de la de fase y sumo y resto 30 grados dependiendo de la componente de secuencia. Recuerden que la componente de secuencia está asociada con las fuentes. No tiene nada que ver con la impedancia, ¿no? No tiene nada que ver con la impedancia ni con la línea, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, yo puedo pasar y obtener esto, B sub a B. Positivo acá y negativo acá.
puedo pasar a obtener esto de aquí para acá. Sí, puedo pasar de aquí para acá gracias a esta relación de acá. Entonces puedo obtener B sub A, B sub B, 6, B sub C. Pero miren que el B sub AB, miren que el B sub AB, entonces, por ejemplo, para pintarlo rápidamente, acá por ejemplo, y ese con el verde, pues es el mismo que está acá, ¿no? Esa tensión de línea aquí en la fuente es el mismo que está acá. Se va a ver aquí B sub AB, B sub BC, ¿cierto? Y B sub CA. Y B sub CA. Y con esto usted puede obtener esas corrientes que vienen por acá, que son I sub AB, I sub BC, e I sub CA. Se las puedo calcular. Sí, se las puedes calcular. Donde simplemente yo puedo decir que I sub AB va a ser igual al B sub AB dividido entre el ZAB. Que el I sub BC pues simplemente va a ser igual al B sub BC sobre el ZBC, ¿sí? Simplemente aplicando las leyes de Ohm en cada uno de esos. Y que el I sub CA va a ser igual pues simplemente a B sub CA dividido entre el ZCA. ¿Sí? Dividido entre el ZCA. ¿Cierto? Yo lo puedo aplicar así. Y al final, como yo ya conozco estas corrientes, ¿sí? Como al final yo conozco estas corrientes de acá, ¿cierto? Yo conozco, en este problema, conozco, entonces yo voy a simplemente escribir dos para no escribir todas. Y sub A y sub B, C, bueno, y sub C, A, yo las puedo conocer, ¿sí? Yo las puedo conocer con estas expresiones sencillas, ¿sí? A mí, por ejemplo, el problema simplemente me da la fuente y la carga. Entonces, miren que a partir de estos datos yo puedo obtener lo demás. Entonces, ¿cómo tengo las corrientes de línea? Entonces, si yo hago los nodos, ¿sí? Si hago los nodos, ¿sí? Si hago los nodos, entonces, por ejemplo, el ICA en este punto A, pero aquí hace igual, aquí entra igual a que sale, entra y sub A, entra y sub C y sale esa. Entonces, simplemente digo que I sub A va a ser igual a I sub AB menos I sub CA. Ahora hago el ICA en el nodo B. Si hago un ICA en el nodo B, pues simplemente me dice que I sub B va a ser igual a quién. Entra I sub B, ¿sí? Entra I sub B, entra I sub A y sale I sub BC. Entonces miren que va a ser igual a I sub BC menos I sub AB. Entonces miren que hay un pequeño patrón. Primero se coloca primero la corriente de fase, que arranca con el primer subíndice de la línea y se resta la otra con la que está en relación. ¿Cómo así? Si hago ICA en el nodo C, si hago ICA en el nodo C, pues eso quiere decir que I sub C va a ser igual a la corriente, mire, está I sub C A y sub BC. Entonces la corriente que va de primero va a ser la que arranca con C, menos la otra que está asociada, que sería I sub BC. Y como I sub AB, I sub BC y sub CA son conocidas, con estas expresiones de acá, pues con esos tres nodos rapidito, ¿no? Con esos tres nodos rapidito obtengo I sub AB, I sub BC y sub CA. Y finalmente, pues la expresión de potencia, ¿no? Y finalmente la expresión de potencia, lo mismo de siempre, ¿no? La expresión de potencia, lo mismo de siempre, ¿no? Yo puedo calcular la potencia con esta expresión sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿sí? Y usted también puede haber aplicado esto, tres mallas y obtiene la corriente I sub A, I sub B y esa corriente de acá y empieza a hacer más operaciones. Entonces, digamos que pues con esto son un grupo de procedimientos sencillos y usted puede resolver el problema con más comodidad, ¿no? Con más comodidad aprovechando el concepto de que la fuente es balanceada, ¿no? Que la fuente es balanceada. Si la fuente no es balanceada, pues no hay ningún problema, porque pues usted hace BA menos BB, le da esto, ¿sí? O sea, usted hace los L de cada aquí y obtiene las tensiones de línea. Lo que pasa es que con que la fuente sea balanceada, pues usted calcula una y las demás ya las conoce rápidamente, ¿no? Con la relación de acá. Calcula B sub AB, B sub BC, B sub C a la misma magnitud y el desfase entre ellas es 120 grados, ¿no? Entre 120 grados. Ahora la cuestión es, antes de continuar, si se han dado cuenta, todos los sistemas que yo he trabajado acá siempre son fuentes en Y. La fuente también puede ser en delta, pero al final todo esto, para nosotros aplicar teorema de Milman, ¿no? Nosotros para aplicar teorema de Milman siempre necesitamos la fuente en Y. Entonces, por esa razón, pues, si la fuente está en delta, la pasamos a Y con la transformación, ¿sí? Con la transformación. Aquí obviamente no puedo aplicar teorema de Milman porque el teorema de Milman me dice que yo necesito son dos nodos, solo dos nodos, los cuales, N y N', está conectado, entre esos dos nodos tienen
A esos dos no llegan todos lo mismo, ¿no? Todas las ramas que hay aquí, 1, 2, 3, 4, todos, una sala de n y n', ¿sí? Y impedancia fuente. Aquí no, aquí yo tengo el nodo n con b, n con a y n con c. Mire que n y b y n a, pero también existe a b. Entonces no. Entonces no, aquí no puedo aplicar teorema de misma. Resulta y pasa que aquí hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta tensión de línea B suave minúscula. Aquí hay una tensión B suave minúscula. Y aquí tengo una tensión B suave mayúscula. Pero creo que para todos es claro que estas dos tensiones no son iguales porque aquí hay una caída de tensión, ¿no? Porque aquí hay una tensión y aquí otra tensión, ¿no? Digamos que estas dos tensiones no son directamente iguales, ¿no? Entonces yo no puedo decir que B suave, eso es diferente los dos. Al ser diferente, pues ya todas estas ecuaciones de acá no las puedo aplicar de esta manera, ¿no? No las puedo aplicar de esa manera. Entonces, y yo no me puedo asegurar que porque aquí tengo tensiones balanceadas B suave y las tres líneas son balanceadas B suave, B sub BC y B sub C también van a ser balanceadas. No, no tendría sentido porque mire que esas tensiones de acá, esas tensiones, bueno, esas tensiones realmente, sí, esas tensiones de acá van a depender de las corrientes de línea que viajen por acá, ¿no? Y su AB, perdón, y su A, ¿sí? Y sub B y sub C. Y esas tres corrientes son desbalanceadas, no son iguales. Entonces quiere decir que las tensiones acá son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, aquí yo no puedo aplicar eso que está acá, ¿no? Yo aquí no puedo aplicar esas ecuaciones que están acá. Una metodología rápida para solucionar ese problema, simplemente haga lo siguiente. Entonces, me voy a traer ese sistemita para que caigan en cuenta. ¿Qué creen que se está haciendo acá? ¿Por qué me trae este sistema en particular? ¿Cuál es la recomendación entonces? Pues la impedancia esta que está en delta, pase la Y con transformación delta Y. Pase esta impedancia que está en delta, que está en Y, ¿sí? Esa que está en delta, pase la Y, y mire que vuelve y se le repiten todas esas ecuaciones que están acá. Se vuelve y se repiten todas esas ecuaciones que están acá, ¿sí? Se repite todo. Se repite todo y usted finalmente puede calcular I sub A, I sub B, I sub C. Y puede calcular las potencias. La ecuación sería si hiciera una pregunta como ese estilo. Entonces, por ejemplo, le preguntan a ustedes, ¿quién es I sub AB? I sub AB aquí no está, aquí ya desaparece I sub AB porque tiene que ser entre no A y B, ¿no? Entonces, miren que aquí no, desaparece. Entonces, ¿qué me tocaría hacer para I sub AB? Tengo dos posibilidades. Miren que aquí el problema es un poquito inverso porque yo aquí conocería I sub A, I sub B e I sub C. Aquí ya las conozco. Y si yo aplico el sistema, aquí miren, aquí en este problema, estas de acá son conocidas, entonces son restas rápidas. Pero aquí el problema es diferente porque yo conozco la acá, pero no conozco la acá. Entonces me toca desarrollar un sistema de 3x3, ¿sí? Me toca desarrollar un sistema de 3x3, ¿cierto? Ahí me tocaría desarrollar un sistema de 3x3, entonces digamos que ahí sí ya se vuelve un poco tedioso. O sea, como quien dice, la idea es evitar sistema de ecuaciones y aquí tengo un sistema de 3x3 fasorial, entonces ¿qué puedo hacer? Entonces se podría hacer lo siguiente, por ejemplo, este B suave es el mismo que voy a ver acá. Es una alternativa. El B suave que voy a ver acá. Y yo, por ejemplo, puedo hacer un LBK aquí. ¿Sí? Yo hago un LBK y ese LBK me dice, por ejemplo, que pues menos B sub AB, ¿cierto? Más ZA por I sub A menos ZB por I sub B es igual a 0. Entonces de acá, de este LBK, ya todo eso lo conoce, esto lo conoce y obtiene el B sub AB. Y al obtener el B sub AB, se simplemente dice que el I sub AB le va a ser igual al B sub AB y entre ZB, por ejemplo. ¿Sí? Y obtiene esto. Entonces, digamos que con ese LBK, esa expresión, todo ese producto ya lo conozco, porque ZA, ZB y ZC serían conocidos. Y su A y su B los calculo aquí facilito. Bueno, con el proceso de misma, que es un poquito más largo, pero un proceso matemático más sencillo. Y listo. Y vuelvo y hago los LBK para los demás y obtengo B sub BC y va a tener aquí las otras expresiones. Y calculo las corrientes. O si no, pues solucionaría este sistema de ecuaciones, ¿no? Solucionaría este sistema de ecuaciones.
Entonces, hasta aquí, digamos que ese es el problema. ¿Cuáles son los tipos de problemas en todo lo que acabamos de hablar ahorita? Son los problemas en los que usted le dan la fuente, la impedancia y las cargas, y calcula corriente y corrientes y potencia, ¿no? Entonces, a partir de los circuitos, ¿sí? A partir de los circuitos, calcule corriente y potencia. O sea, le dan fuentes y le dan impedancia o le dan las líneas y calcule potencia y corriente. Entonces, ese es un tipo de problema que ustedes van a encontrar. Ustedes pueden encontrar el otro y cuál es el otro tipo de problema, ya que estén asociados con potencia o con otro tipo de conceptos. Pero esto como de manera general, pues para desarrollar circuitos trifásicos desbalanceados. Recuerden que al final también pueden aplicar técnicas de análisis, también están libres de hacerlo, no hay ningún problema. Pero entonces, pues digan, pues ya hay pues, la recomendación de utilizar MATLAB, algo así que permita solucionar de esa manera más sencilla. Este es del taller avanzado, creo que es el número, para que lo ponga, el número 6 del taller avanzado y dice lo siguiente. Considera el circuito de la figura. La tensión de fase de la fuente trifásica es 122 y la electrodo del wálmetro es igual a 0. Calcule el valor del condensador C y la corriente que pasa por el conductor N', de NN'. Entonces analicemos la cosa. Fuente trifásica balanceada, ¿no? Fuente trifásica balanceada, secuencia negativa. Eso es un sistema YN-YN con sólido opuesto a tierra, ¿no? Porque el conductor del neutro es ideal. Esto quiere decir que se está conectado en Y también. Eso aquí es un instrumento. Y analicemos un poquitico la carga, ¿sí? Analicemos un poquitico la carga, ¿sí? Hagamos un zoom en la carga y miremos qué está sucediendo acá. Ustedes miren que ustedes en la carga, pues están viendo algo como esto. Se tiene eso acá, en Y. Eso por aquí abajito. Y eso por acá, ¿cierto? Esos serían los puntos A, B y C, ¿sí? Aquí conectados a la fuente, ¿sí? Conectados a la fuente, aquí tendría, por ejemplo, el ZY, ¿cierto? El ZY y el ZY. Y esto que voy a encerrar aquí, voy a cambiar un color un poquito más claro. Pues lo que sería la cajita negra, ¿no? Esa sería la cajita negra. Bueno, con la excepción que me está haciendo falta algo. Que me estaría haciendo falta, pues que aquí hay un conductor adicional, que es el neutro, ¿no? Un conductor adicional que sería el neutro, ¿no? ¿Sí? Ustedes miren que yo inicialmente tengo esta impedancia de acá. Yo tengo esa impedancia de acá. ¿Sí? Y voy a empezar a desarrollar un poquitico esas impedancias. Voy a desarrollar un poquitico. Está listo. De esa impedancia yo sé, ZY, que yo les puedo expresar como un RY más un JXY. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque aquí hay un dato que me están diciendo. Factor de potencia inductivo. Inductivo quiere decir que esta parte imaginaria tiene que ser positiva, ¿no? Esto es positivo porque el factor de potencia es inductivo. Porque el factor de potencia es inductivo, ¿sí? Entonces miren que las expresiones de potencia, nosotros ya hemos hablado, también funcionan aquí con la impedancia. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que RY puede ser igual a ZY por el factor de potencia, o lo mismo que decir que ZY es igual a RY sobre el factor de potencia, ¿sí? Que es lo mismo que decir 4 sobre 0,8, y eso creo que da 5 ohms, ¿sí? Creo que eso da 5 ohms. Y que XY le va a ser igual al ZY al cuadrado menos el RY al cuadrado a la 1 medio, que tengo que decir 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado a la 1 medio. Entonces el XY, corríame si no estoy mal, eso me tiene que 3 ohms, ¿sí? 3 ohms. Por lo que entonces finalmente ZY, lo mismo que decir 4 más J3. 4 más J3 ohms, ¿cierto? 4 más J3 ohms. Entonces aquí yo tendría 4 más J3. Aquí yo tendría 4 más J3. Y aquí tendría 4 más J3 ohms. ¿Sí? Listo. Eso simplemente es el desarrollo de la carga. Eso está bien, ¿cierto? Esos datos eso está bien calculado, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Es Pero 4 aquí hay más algo, J3. señor. Perfecto. Pero aquí hay algo adicional. Este N' es el mismo N, ¿no? Este N' es el mismo N porque es el mismo no, ¿sí? Ustedes lo pintan, se van a dar cuenta que es el mismo no.
Y es el mismo nodito. Si aquí hubiera habido otra cosa por acá metida, pues ya sí sería, ya cambia la cosa. Entonces miren que va a aparecer un condensador que está conectado desde B, la fase B, a cambiar más bien a rojo. Va a aparecer un condensador, cae desde B hasta acá, ¿sí o no? Cae desde B hasta acá, ¿cierto? Y eso puede ser un menos JXC, ¿sí? Eso puede ser un menos JXC, menos JXC. Por lo que por ende va a suceder lo siguiente. Por lo que por ende va a suceder lo siguiente. Pues estas dos impedancias están en paralelo, ¿sí o no? Estas dos impedancias están en paralelo y al final va a quedar una impedancia nueva, ¿sí? Esas dos impedancias están en paralelo, ¿cierto? Esas dos impedancias están en paralelo, por lo que entonces me va a quedar una impedancia nueva, ¿sí? El producto sobre la suma de las dos, ¿no? Estas dos en paralelo me dan una nueva impedancia. Una nueva impedancia, pero la cambio de color, no sé, un ZX, ¿sí? Entonces miren que ZY es el mismo valor, pero ZX va a ser un valor totalmente diferente, ¿no? Un valor totalmente diferente, ¿por qué? Porque es que estas dos en paralelo me dan una sola, ¿no? Estas dos en paralelo me dan una sola. Entonces aquí nos acabamos de dar cuenta que aquí el problema es un problema de sistemas trifásicos no balanceados. No balanceados porque, miren, bueno, fuente trifásica balanceada, todo bien, no hay ningún problema. La carga inicialmente estaba balanceada, pero ese condensador aquí atravesado cambió las condiciones del juego, ¿no? Cambió las condiciones del juego, ¿por qué? Porque entonces estos dos al final es una sola impedancia, pero el valor, es decir, que aquí ya no veo 4 más J3, sino un número totalmente diferente a estos dos, entonces la carga sigue siendo, ahora la carga se vuelve desbalanceada, ¿no? Ahora entonces la carga se vuelve desbalanceada. ¿Qué efectos tiene esos? ¿Qué efectos tiene ese desbalance? Si usted no se da cuenta de ese desbalance, que por ejemplo, este wattmetro está en conexión no usual, ¿sí? Wattmetro conexión no usual, mira. Bobina de corriente en la fase B. Uy, perdón. Bobina de corriente en la fase B. Mire que la bobina de tensión está en fases diferentes. Es conexión no usual, ¿sí? En conexión no usual, recuerden que yo puedo a partir de esa lectura decir que la Q trifásica es igual a raíz de 3 veces W. Pero eso yo lo puedo asegurar en condiciones balanceadas. Eso me funciona en condición balanceada, ¿no? Toda esa expresión se calculó, se obtuvo que es el raíz de 3 veces W porque el sistema es balanceado. En sistemas no balanceados, eso yo no lo sé. Eso es una incógnita. Yo no puedo asegurar esto. Es no balanceado. Que quizás hay una configuración de impedancias tal que eso me dé exactamente esto, que para un problema de balanceo desbalance sea tal que eso me coincida, sí, pero es que yo no puedo decir la ciencia cierta. No, ya esto es red de 13 W. Aquí sí yo no lo sé, aquí sí yo no lo sé. Puede que pues, por alguna razón, o sea, la impedancia fueron tales que cuadramos con esto, puede que sea el caso, pero no, aquí yo no puedo asegurar nada, ¿sí? Y aquí yo no puedo asegurar nada de ninguna manera, ¿sí? Entonces, como yo no puedo asegurar nada, entonces me tengo que mirar un botico al wattmetro. ¿El wattmetro qué es? La tensión que va de DC, perdón, de CA por la corriente sub B por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo de sub CA menos el ángulo de sub B. Pero esta lectura de acá, esa es la lectura, ¿no? Esa es la lectura. Pero esa lectura ahí, ¿cuánto me está dando según el problema? Según el problema, ese señor vale cero. ¿Qué quiere decir que esto valga cero? ¿Qué quiere decir que esto valga cero? B sub CA no puede ser cero, porque las tensiones existen, ¿no? La fuente está prendida y las tensiones de línea existen. Entonces, eso no tiene ningún sentido que sea cero. Entonces, el cero no lo está provocando la tensión. Ahora la corriente. Hagamos un zoom de la cosita. Hagamos un zoom de esto. Hagamos un zoom de esto. Usted tiene, aquí, sí, por aquí tiene la corriente sub B. Entonces, por ejemplo, si usted ve algo como esto, ¿sí? Y el condensador, usted mira que aquí usted tiene el ZY, el menos JXC, ¿sí?
donde aquí sería el punto B y ese es el punto neutro. Sería el punto B y ese sería el punto neutro, ¿cierto? Y esos dos señores en paralelo. Y por aquí viene esa corriente. Y sub B. Que le voy a pintar de ese mismo color acá, que es esa que viene entrando acá. ¿Sí? Y sub B. Este sub B se reparte en estas dos, en I sub 1 y en I sub 2. Entonces miren lo siguiente. I sub 1 aquí, ZY, ¿qué es? Resistencia e inductor. Resistencia e inductor. ¿Y el condensador qué es? Perdón. Aquí el otro es un condensador. Entonces miren que acá la corriente va a tener componente real e imaginaria porque la componente real lo provoca la resistencia y la imaginaria el inductor. Y aquí hay componente imaginaria. Entonces si usted hace una suma, puede que las partes imaginarias se cancelen y la parte real queda lista, ¿no? Entonces la parte real quedaría solamente parte real, por decirlo así, si llegaba el caso de que las partes imaginarias se pueden cancelar, pero la real con quién se va a cancelar, si no hay, aquí no hay una resistencia negativa, no tiene sentido. Entonces ya yo sé que por I sub B, o sea, la única manera que por I sub B aquí no es cero. La única forma de que esto se vuelva a cero es que aquí tenga lo mismo, es decir, que yo aquí tenga un inductor y un condensador solamente. Y que los dos sean iguales. Aquí pongo un menos JX y aquí pongo JX. Porque si hago el producto sobre la suma, me va a quedar una impedancia infinita que eso es equivalente a un circuito abierto. Y en un circuito abierto, pues 0 amperes. Ahí sí tiene sentido. Pero estas dos, bueno, no estoy bien, pero ese no es el caso particular de acá, ¿no? Ese no es el caso particular de acá, ¿sí? Aquí como hay parte resistida, pues yo ya sé que no hay cero. Entonces, ¿quién caramba me está provocando los 0 grados? Esta expresión de acá, o sea, la expresión, el coseno, es lo que está volviendo cero ese señor de acá. El coseno es el que está volviendo al cero acá. Entonces, nos toca empezar a analizar esto. Nos toca empezar a analizar el coseno a ver qué conseguimos, porque aquí el problema es que yo no conozco que sucede, no puedo resolver. Entonces, eso lo que vimos ahorita acá, por ahora no lo puedo aplicar porque me está haciendo falta información, ¿no? Aquí, estos problemas de acá es que yo conozco las fuentes, yo las conozco y todas las zetas, pero no las conozco todas, ¿no? No las conozco todas, ¿sí? Entonces, tuki lulu aquí. Entonces, empecemos a resolver el problema de una manera común. Entonces, yo voy a, por ejemplo, suponer, no sé, por ejemplo, voy a suponer las tensiones de línea, ¿no? De sub AB, de sub BC y de sub CA, para no complicarnos la vida. Va a ser raíz de 3 veces por 120, raíz de 3 veces por 120 y raíz de 3 veces por 120. ¿Y dónde sale esto? A mí ya me dijeron que la tensión de fase de esta fuente, por ejemplo, de sub AN, es 120. La magnitud, ¿no? Por eso no pongo ángulo. Como no me dieron ángulo, yo puedo suponer o las de fase o las de línea. Yo aquí una vez estoy suponiendo las de línea porque necesito el valor de línea. Y que con la relación tensión de línea igual a raíz de 3 de la tensión de fase, en este caso igual a menos 30 grados porque estamos en secuencia negativa. La secuencia negativa. Pues listo, todo bien. Aquí ya tengo el raíz de 3 y luego hago el de fase. Pero entonces yo voy a suponer las de línea. Entonces 0, 120 y menos 120. Y menos 120. Con esto de acá, ¿sí? Con esto de acá, ¿qué obtengo? Con este menos 120 que estoy obteniendo. Ese dato de acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esto se hace cero? ¿Cuánto tiene que valer el ángulo acá para que valga cero? ¿Cuánto tiene que valer el ángulo acá para que valga cero? ¿Coseno de qué me da cero? Listo. Ya sabemos que esto acá tiene dos posibilidades. El ángulo de ese A menos el ángulo de sub B tiene dos posibilidades. O que valga 90 o que valga menos 90. ¿Cierto? Y alguien puede haber dicho, el coseno es 270 también, profesor. Pero recuerde que eso aquí, eso está asociado con ángulo de impedancia. Y el ángulo de impedancia entre 90 y menos 90, ¿no? Entonces, digamos que, pues, tiene sentido solamente fijarnos en 90 y menos 90, ¿no? Que son los límites del ángulo de la impedancia. ¿Sí? Una cosa es la matemática, otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa aquí con este?
Si ese señor de acá, ¿sí? Si ese señor de aquí vale menos 120, ¿sí? Si ese señor de aquí vale menos 120, entonces, ¿aquí cuánto es el ángulo de I sub B? ¿Y aquí cuánto vale el ángulo de I sub B? ¿Sí? ¿Aquí cuánto vale? Menos 120 pasa por el otro lado, sería esto, ¿cuánto sería? Pasa por el otro lado. 90 más 120, ¿eso cuánto es? 210, profe. 210. ¿Y ese aquí cuánto me da? Sería 120, ¿cierto? Menos 90, que sería 30. Bueno, aquí sería menos 30. Y aquí también sería negativo, ¿no? Porque ese da negativo, ¿no? Aquí sería negativo, aquí también sería negativo. Aquí para el otro lado da 30 positivo. Entonces los dos ángulos son negativos. Los dos ángulos son negativos. ¿Cuál de los dos me va a funcionar? Miren lo siguiente. Entonces me voy a venir para acá otra vez. Miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Resulta y pasa que acá usted tiene B sub Bn y por aquí sigue I sub B, ¿cierto? B sub Bn, ¿cuánto es? Ah, bueno, B sub Bn, ¿no? Yo sé que B sub Bn es igual a 120. ¿A qué ángulo? Entonces despejo acá, ¿no? Después de acá, ¿no? Entonces yo sé que de la ecuación general, yo sé que la tensión de fase, la de línea, viene de raíz de 3, y si aquí está menos, pasa para el otro lado, a sumar, ¿sí o no? Estamos de acuerdo, ¿sí o no? Pasa aquí, al otro lado a sumar. Entonces tengo que sumar 30 grados. Con respecto de sub BC, ¿no? El primer subíndice me lo dice, ¿no? Recuerden que el primer subíndice me lo dice. Entonces, este señor aquí son 150 grados. ¿Listo? Son 150 grados. Esta impedancia equivalente yo la puedo calcular de dos maneras, el producto sobre la suma, o como yo tengo B y corriente, pues yo sí puedo decir que la Z equivalente entre esos dos señores, voy a ponerlo acá, bueno, aquí. Yo puedo decir que la Z equivalente de esos dos señores es igual a B sub Bn. Ah, bueno, que lo llame realmente ZX, vamos a poner ZX para no cambiar tanto los nombres. Dividido entre I sub B. Es decir, 120 a 150 dividido pues, entre una corriente que no conozco y tengo dos opciones. Y eso me da al final dos opciones, un Z y otro Z. ¿Qué pasa si es menos 210? ¿Qué pasa si es menos 210? Entonces yo tengo 150. Este menos 110, ¿qué pasa? Que está aquí negativo, pasa aquí a sumar. Y ese menos 30, que está negativo, pasa aquí a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? 210, ¿eso aquí cuánto es? 210, va a cambiar de color. 210, 360. 360, ¿sí o no? ¿Y eso aquí cuánto me da? 180. El 180 me quiere decir que me da parte real negativa y parte imaginaria cero. Seno de 180 creo que es 0, si no estoy mal, recordemos, a ver, seno de 180 sí es 0, pero el coseno de 180 sería menos 1. Resistencia negativa, el día que eso pase lo patentamos. Pero el coseno de 300, pero el coseno de 360 es 0. Es 0. Y el seno de 360, perdón, el coseno de 360 es 1 y el seno de 360 es 0. Entonces esta respuesta tiene sentido y esta no tiene sentido. Entonces yo puedo decir que al final el z me va a quedar, el z de x me va a quedar parte real. Me va a quedar parte real. Entonces quiere decir que estas dos impedancias al final me va a quedar parte real. Estas dos impedancias me va a quedar parte real y entonces ya lo que puedo hacer, ya con saber que solo me va a quedar parte real, ya podemos solucionar de una manera más sencilla. Entonces, un momentico para que copien y continuemos. Esto nació de los análisis de los datos del ejercicio, ¿sí? Ya, ¿qué ganamos con haber hecho todo ese análisis profundizado? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, el z de x tiene parte real solamente, ¿sí? Tiene parte real. Entonces, si yo hago esto, el producto sobre la suma de esto, luego lo separo en parte imaginaria y real, y la imaginaria lo igual a solo lo calculo, pero digamos que ese procedimiento es más largo. Entonces, yo ya sé que pues también su admitancia es 0. ¿Cuánto vale la admitancia total?
Entonces, 1 sobre Y equivalente, ¿sí? Es simplemente 1 sobre un R, ¿sí? Parte real, pero es lo mismo que decir 1 sobre menos JXC más 1 sobre el ZY. ¿El ZY cuánto era, perdón? 4 más J3, perdón. 4 más J3, ¿sí? 4 más J3. ¿Qué es lo mismo que decir J sobre X sub C más esto cuánto dan a la calculadora? Si ustedes meten, entonces 1 sobre 4 más 3 y en la calculadora creo que les tiene que dar 4 sobre 25, ¿cierto? Menos J sobre, perdón, menos J3 sobre 25. Y como solo hay parte real, quiere decir que las imaginarias se me cancelan, ¿no? Y yo tengo que decir que 1 sobre XC menos 3 sobre 25 que me tiene que dar 0. Por lo que entonces, por ende, yo ya digo que X sub C, la reactancia capacitiva es 25 tercios. 25 tercios ohms. Pero la pregunta del millón es C. Sencillo, si usted tiene X sub C, entonces ya sabe que X sub C pues, es igual a 1 sobre omega C. Donde omega, la frecuencia angular 2pi por frecuencia, y para nuestro problema creo que la frecuencia es frecuencia colombiana 60 Hz. Entonces, frecuencia de 60 Hz. Entonces ya yo digo que C es igual a 1 sobre XC sobre omega, que es lo mismo que decir lo siguiente, ¿no? 1 sobre 25 tercios multiplicado por 2pi por frecuencia, que sería 60. Entonces, ¿cuánto le da el valor de C? Entonces, ¿cuánto le da el valor de C? Es decir, 1 sobre 25 tercios por 2pi por 60, 0.318 milifarads. Corroboren que esto esté bien. ¿Sí a eso? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, con esto, resolvemos la primera parte, ¿no? Con esto resolvemos la primera parte. La segunda parte que me piden la corriente en el neutro, ¿sí? Entonces, miren esto. Miren, voy a traer este dibujito. Miren lo siguiente, curiosidad. Miren la siguiente curiosidad. Acá. Aquí viene la corriente sub A, ¿sí o no? Por acá viene esa corriente sub C. Pero miren esa corriente que voy a pintar aquí en naranja. Voy a llamarla, no sé, I sub B prima, porque esa es I sub B, ¿no? Porque esa aquí es I sub B, esa es I sub B prima. Porque esa de aquí es I sub B. Miren que por aquí, miren, en ese punto N, por aquí sigue una corriente. Por aquí sigue una corriente. Pero miren que I sub A y sub B, miren que aquí yo tengo las tensiones de fase, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tendría B sub AN, B sub BN y B sub CN que son balanceadas, ¿no? Como B sub AN, B sub BN y B sub CN son balanceadas y las cargas son balanceadas, las tres corrientes que me están dando I sub A y sub B prima y sub C son balanceadas. Y aquí entra la suma de las tres. ¿Y la suma de corrientes balanceadas cuánto da? 0. Entonces por aquí se vienen 0 amperes. Por aquí se vienen 0 amperes. Y por acá vendría la corriente del condensador. Y si esta es la corriente del neutro, por ejemplo, la corriente del neutro en este sentido, ¿sí? Si la corriente del neutro yo la pongo en ese sentido o en el otro sentido, como quieran, ¿a qué equivale la corriente del neutro? La corriente del neutro es simplemente la misma corriente del condensador, ¿sí? Que yo la llamé en este caso I sub 1. I sub 1, que es la corriente del condensador. Entonces I sub 1 pues va a ser igual a B sub Bn sobre menos JXC, ¿sí? El B sub Bn que cuánto nos dio? El B sub Bn que cuánto nos dio 120, voy a dejar aquí rápidamente, a 150. Y esto acá que me dio menos J. Y el X sub C que me acaba de dar 25 tercios. Entonces, ¿cuánto da esa corriente? Entonces, ¿cuánto nos da esa corriente? Entonces, al final usted
sabe que la corriente I1 es 14.4 menos 120 y es la misma corriente del neutro. Y la misma corriente en... bueno, creo que aquí tengo un pequeño... Bueno, esa es la corriente I1, pero creo que esa dirección de la corriente no sería esta, ¿no? ¿Sí? Esa dirección no sería correcta realmente porque es que mire que qué. Voy a pintar en verde. Que si aquí está el B y aquí está el N, aquí estaría la polaridad así, ¿no? Entonces quiere decir que esa corriente realmente sube. ¿Sí? Realmente quiere decir que esa corriente sube. El condensador consume, si no sería menos B sub Bn. Entonces sí, y la corriente del neutro es menos esta. Entonces la corriente del neutro, pues lo único que tenemos que hacer es 14.4 y le sumamos 180, que me va a quedar a 60 grados. Amperes. Y listo, resuelto el problema. Y resuelto el problema.